Estamos en la segunda parte de el seminario El Genuino Corazón de la Tristeza, y la semana pasada nos enfocamos en hacer una especie de síntesis vinculado al seminario anterior. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es de que tenga una cierta coherencia, un cierto seguimiento o diálogo con el seminario anterior. Y en cierto sentido, este siguiente tema, el genuino corazón de la tristeza, es un poco comprometedor y aparentemente puede ser también contradictorio, porque de alguna manera se trata en la codependencia, si lo podemos sintetizar, el no cargar con la responsabilidad de la experiencia de otros, ¿recuerdan? Y que por otro lado no nos sintiéramos responsables sobre la experiencia de otros, en otras palabras, culpa, etc. Así que en estricto sentido pudiera parecer contradictoria la propuesta de cultivar el genuino corazón de la tristeza. Pero esto es muy importante, porque cuando no tenemos una sensibilidad vinculada a nuestra experiencia, es cuando ocurren trastornos. Se habló de manera muy general y muy superficial cómo nuestro cuerpo físico es una integración, es un proceso, vamos a decir, de superposición de varios sistemas. Nuestra fisiología no puede existir un sistema como el cardiovascular independiente del sistema digestivo, o independiente del sistema endocrino, o independiente en general del sistema nervioso, que incluye el sistema inmunológico, o independiente de nuestro, vamos a decir, sistema, ya lo mencionamos, endocrino o cognitivo, o nuestro sistema nervioso o cerebral o emocional, el sistema límbico. En este sentido, podríamos entender que todos estos sistemas están relacionados a través de una noción de integridad o de integración que vamos a llamar en inglés boundaries. Boundary. Bueno. Y este boundary o estos límites es lo que podemos llamar un espacio básico vital, que no importa si estamos en el vientre materno o tenemos 3 días de haber nacido y haber sentido el aire, ¿verdad?, exterior, y no importa si tenemos 30 o 70 años, siempre hay, en términos de todos estos sistemas superimpuestos, interdependientes, hay una noción de boundary, hay una noción de integridad en términos de límites. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque por el hecho de que no necesitamos ser personas con un nivel cultural, social o una inteligencia cognitiva, intelectual, vamos a decir, para entender cuando hay, por ejemplo, en nuestro organismo un ataque de un virus o de una bacteria, para que reaccione, por ejemplo, el sistema inmunológico. O bien, si hace frío, tener una respuesta del sistema nervioso, se activa el simpático y decimos tengo frío, estornudas un par de veces y te cubres. En términos emocionales,
no existe tampoco un mundo emocional en el ser humano, para acotar, y un sistema inmunológico aparte. El sistema emocional es un sistema muy importante que argumentamos en términos de crear vínculos, en términos de crear aquello que se llama, por diferentes nombres, crear una relación de attachment, que se puede entender desde la psicología moderna, apego, o un vínculo de interacción, o un vínculo de amor, o un vínculo de pertenencia. El problema es que, ya discutimos, el ser humano tiene una dependencia, vamos a decir, completa, fundamental en términos del otro, particularmente en sus primeros años. Podríamos argumentar que los 2 primeros años, 5 primeros años son fundamentales. En lo emocional es muy interesante, pero a los 2 años lo que opera no es el cerebro en términos de memoria, no está desarrollado el hipocampo o el hipotálamo para tener una memoria de que viviste al año y medio de vida, pero sí en términos de una estructura emocional, y esa estructura emocional funciona a través de aquello que se puede llamar el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene, y esto es algo sumamente importante, tiene una enorme cantidad de neuronas en todo el cuerpo. Habíamos argumentado que células nerviosas, que células que hacen que se comunique, por ejemplo, el estómago con el cerebro, el intestino con el cerebro, las suprarrenales con el cerebro, tienen que estar como conmutadores conectados, y esto es porque cuando se necesita, ejemplo, una reacción, pensemos, de peligro, la amígdala reacciona con peligro e inmediatamente manda órdenes a las suprarrenales para liberar cortisol. Una vez que se libera cortisol o epinefrina, este se inyecta en la sangre y crea una reacción para todo el resto del sistema nervioso para conectarse con otros órganos. Ejemplo, intestinos, digestión. Cuando estás bajo peligro, interrumpes el sistema digestivo, ¿verdad? No vaya a ser que estés peleando y de pronto te den ganas de ir al baño, o mientras huyes, ¿verdad? De pronto te gane. Me refiero a la otra persona. O sería poco elegante, ¿verdad? Vamos a decirlo. Que también llega a ocurrir, ¿verdad? Del miedo te haces encima. Pero bueno, ese ya es otra reacción. En general, como describe Dan Goleman, se interrumpe el sistema digestivo, se acelera el ritmo cardiorrespiratorio, liberas toda clase de químicos en la sangre necesarios para pelear, huir o pedir ayuda. Y toda esta terminología y esta reflexión neuroendocrino-fisiológica es importante. ¿Por qué? Porque estamos diseñados, un poco para ir acordando frases recurrentes, estamos diseñados, estructurados para pertenecer. Estamos diseñados para amar y ser amados. Y si esto les suena muy cursi, estamos diseñados para interactuar con vínculos constructivos. Es lo que llama el budismo metta, amor bondadoso, maitri, mismo término, o también se puede llamar karuna, compasión. Y esto, para lo que estamos diseñados, no es un mero accidente. Los seres sensibles, o en
general vivos, pero acotándolo a los seres humanos, no nada más mamíferos, vertebrados, etcétera, estamos diseñados por sobrevivencia, ¿verdad? Sobrevivencia de la especie y también para crear un aspecto de construcción interna. Eso está probado recuerdan que hablamos del experimento de la rata en la jaula y del parque de las ratas, Disney Rat, ¿verdad? Hay otro experimento aún más grotesco y posiblemente cuestionable a nivel moral, uno donde conectan el cerebro de la rata a una zona de su cerebro, es como una especie de casco con un cable, donde la rata aprende que cada vez que presiona una especie de palanca, va a recibir un estímulo en el área de las endorfinas, área de neurotransmisores de placer. Obviamente es parecido el experimento porque al final del día la rata acaba electrocutándose a sí misma buscando cada vez más placer. Y esto no es porque una rata sea tonta, lo podemos ver en seres humanos que simplemente huyen en drogas, en alcohol, en relaciones completamente violentas, en situaciones de trabajo absolutamente deshumanizantes y no dejan de apretar la palanca, llamémosle así, porque nos dirían, pero esto es lo único que me queda. Oye, ¿y por qué no dejas esta relación? Es lo único que tengo. Y desafortunadamente podríamos argumentar que, y esta es una reflexión importante, no que yo la diga, sino que es parte del diálogo en diferentes foros, no es de que haya dos segmentos de humanos, los adictos, los sociópatas, los codependientes y el resto de nosotros. En realidad vivimos en una sociedad enferma, traumatizada, y que la diferencia entre los extremos y lo que podemos llamar la media, mainstream, es el nivel de intensidad. Pero ¿quién de nosotros no es pensador compulsivo? ¿Quién de nosotros no tiene experiencias en términos de comportamientos obsesivos o estados contradictorios en términos de represión a nuestro sistema de defensa o de integridad emocional? ¿Cómo y cuántas veces no hemos pisoteado nuestra integridad más básica por buscar ser aceptados por otros? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el homus socialis, el humano social que nos caracteriza, deja de ser el homo sapiens racional por una importante necesidad de adaptación, de pertenencia, de crear vínculos. Y esta búsqueda de vínculos es lo que en ocasiones va a crear aquello que ya no nada más, disculpen, vamos a llamar adicción, codependencia, pero vamos a llamar enfermedad. Nuestro sistema en términos de neuronas, en términos de todas las respuestas del sistema nervioso, aquello que podemos llamar neuronas que se integran para el funcionamiento integral de nosotros, tienen una peculiaridad, y esto es muy interesante según algunos neurocientíficos,
también estas neuronas no nada más mandan órdenes de estoy estresado, tengo frío, tengo calor, libera óvulos o genera más semen o enójate o huye o lo que fuere, sino que también tienen características intuitivas. Y algo muy interesante es que lo intuitivo, que esto es lo que tienen mucho los animales pueden intuir, ¿verdad? Y la intuición no pasa porque tengan un ángel muy especial, no, sino porque los animales, aunque no tengan una capacidad prefrontal, guión racional, guión lingüística tan sofisticada como el sapiens, claro que tienen idioma y lenguaje, no idioma, lenguaje los animales, pero es un lenguaje del presente, no es un lenguaje, como dice Harari, hipotético. Hipotético es que el ser humano puede viajar en el tiempo, al pasado, al futuro, crear una presuposición de que, mira, esa persona que salió de aquel lugar seguro viene de aquel lado y ya habló con la otra, lo que llama Harari the gossip theory, que es muy pobre el término, la teoría del chismorreo o del rumor, un poco más elegante. No es en estricto sentido el rumor, es básicamente un lenguaje que se puede generar de manera hipotética. El ser humano, traducción, se imagina a sí mismo en otro tiempo y se imagina a sí mismo viéndose exitoso, vamos a decir, fracasado, acompañado, solo, satisfecho, atractivo, repugnante en sus propios pensamientos, algo que no ocurre en un lenguaje animal diseñado a la sobrevivencia y a la adaptación del momento. Grandes ventajas para el ser humano, pero al mismo tiempo grandes desventajas. Ventajas, cultura. Ventajas, transmisión del imaginario colectivo en donde nos imaginamos y creamos una identidad incluso religiosa, donde decimos somos los elegidos y venimos acá y los otros no son los elegidos y heredas ciertos conocimientos y sin darte cuenta, tus generaciones van a llevar muchos aspectos culturales y de paradigma, es decir, sistema de creencias, inconscientes, que no es inconsciente, pero vamos a decir lenguajes implícitos que van de la mano del lenguaje explícito. Así que de pronto vamos a decir ciertos descendientes a nivel epigenético, y la epigenética significa algo complejo, pero se puede explicar y entender de manera un poco más simple, que es la respuesta de los genes con base en el entorno. La respuesta, estímulo-respuesta, con base en el ambiente, y epigenética lo tienen también los animales, no nada más el animal pseudo racional humano. Si tú atormentas una comunidad o una manada o una parvada, ellos van, aves, roedores, mamíferos en general, incluso humanos, van a generar una condición genética con base en su entorno. Y esto está publicado por el journal o el diario, si lo podemos traducir así, de medicina infantil de la Universidad de Harvard, que un infante puede desarrollar cambios genéticos
en su temprana infancia como adaptación a su entorno en ambientes violentos, ausentes, y que esto le puede ayudar a sobrevivir en los primeros años, pero que décadas después le puede causar trastornos y enfermedades. Se calcula, según el neuropsicólogo Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin, que la epigenética incluso se puede heredar hasta 3 generaciones, es decir, una condición genética, como dice Martin Seligman, un padre depresivo que puede transmitir la depresión, o curiosamente un padre alcohólico donde los hijos también son adictos, pero por favor, como lamenta y critica vehementemente Gabor Maté, no es que exista el gen del alcoholismo ni de la drogadicción, es porque hay una condición a la depresión, hay un dolor muy fuerte, hay una carencia que tendemos a repetir con nuestros hijos en términos muy simples. ¿Cómo le vas a dar amor y una presencia compasiva, madura a un hijo si no lo tuviste como ejemplo en tu cuna? Ahora, evidentemente lo puedes transformar, no es un decreto, no es invariable. Un adulto puede buscar apoyo terapéutico, reflexionar, incluso un apoyo espiritual puede ayudar, meditaciones, cursos, no hay duda de ello, pero en términos generales, si no hay un proceso de transformación, es muy difícil que un individuo carente de amor o de un apoyo emocional maduro lo pueda otorgar a un hijo si no tiene de dónde. Dicho todo esto, para cerrar la idea, el ser humano está vinculado físico, química, biológicamente a responder a su entorno, a vincularse con otros, a tener dentro del lenguaje varios referentes lingüístico-emocionales, me refiero. Uno establece diálogos todo el tiempo con uno mismo. Estos diálogos es lo que llamamos irónicamente las manas, pero todo el tiempo nuestros pensamientos nos llevan a conectarnos con otros. Es como cuando hablas con alguien que te cae bien o imaginas a alguien de quien estás enamorada, enamorado, o a alguien que está masticando peleas y haciendo jetas mientras se pelea con alguien y no sabes contestar en un semáforo, fila de banco o lo que fuera. No doy, Cris, lo siento. Digo, pues estoy hablando y están viendo las pastillas. Así que todo esto que llama Derrida el monolingüismo del otro, básicamente es estar hablando con otros, con uno mismo. Evidentemente no estás hablando con otros, pero hay algo muy interesante que sucede a nivel epigenético, endocrinológico, en tu sistema nervioso. No me pregunten cómo es eso porque no lo sé. Lo que parece ocurrir es que tus primeros contactos dialógicos, léanse 2 años, ocurren de manera no verbal, ocurren de manera emocional, ocurren con una presencia amorosa, ocurren cuando lloras y llegan y te dan pecho,
ocurre cuando tienes una presencia guía. ¿Qué es una presencia guía? El poder limitar, el poder restringir a un bebé de forma amorosa. Están los dos extremos. Enciérralos y no los levantes, que lloren toda la noche. Y dos, mímalos y que hagan lo que les dé la gana. Estos dos extremos van a traer conflictos enormes en los pequeños. Uno, van a aprender a que el mundo no tiene esperanza. El extremo de dejarlos solos, golpearlos, condicionarlos, así no te quiero volver a ver nunca y no sales en 3 días, te callas la boca, no me respondas porque soy tu padre o tu madre. Esa inseguridad paternal o maternal es lo que va a traumatizar a los hijos. Esa inseguridad es lo que hace una autoridad dictatorial que va a crear un diálogo emocional muy doloroso en los pequeños. ¿Cuál? Aquel que aprenden a decir, mis sentimientos, mis sensaciones no importan, me tengo que suprimir para que me acepte papá, para que me acepte mamá. Incluso no es necesariamente que sean malos, puede estar tan deprimida la madre que dice, no la voy a entristecer, que es equivalente a encerrarlos. Recuerden que no estamos aquí buscando culpables, simplemente estamos reflexionando. El otro extremo, hijito, ¿quieres comerte 8 galletas antes de la cena? Cómetelas, mi amor. ¿Por qué? Porque no quiero ser una madre represiva. Hijo, suelta el cuchillo filoso. No, ok, no te lo puedo quitar porque lloras. Por favor. Los dos grandes extremos. ¿De acuerdo? Así que restringes al niño, le quitas el cuchillo filoso que está sobre la mesa, hace un berrinche, pero estás allí de una manera amorosa y debes de ser una guía clara en un punto de no negociación. ¿Cuál? Voy a subirme por la ventana del 3er piso. No hay negociación. Voy a abrir la ventana mientras estamos en el auto. Claro que no hay negociación. Por supuesto, sí están. Voy a irme a caminar por el estacionamiento a ver qué pasa. Pues claro que no. Ah, que no quiero. Quiero que me compres 3 botes de helado. No. Pero no hay el condicionamiento que te voy a encerrar 3 horas en tu habitación o te compro 5 litros de helado. Ni los chantajes ridículos en términos de voy a jugar a que tengo autoridad sobre ti. Tienes una autoridad moral, no una autoridad de facto, como dicen muchas escuelas psicológicas. Soy tu madre, me honras. Sí, claro, pero es una autoridad moral y constructiva, no una autoridad dictatorial, porque entonces rompe uno un vínculo muy natural en términos de aprendizaje emocional, por ejemplo. Repito, aprendizaje emocional vía ejemplo. Si no es vía ejemplo, le dices, y no quiero que llores, y está llorando la madre, bueno, pues suena un poquito difícil. Te me enojas y te rompo. La madre, bueno, pues ya está rota, ¿no? Pero bueno, o el padre, o como quiera que fuere. Cierro esta idea. De tal manera que, entrando en la reflexión budista sobre la tristeza, tenemos que aprender a distinguir dos, como ya hablamos de extremos, vamos a entender otros dos fundamentales e importantes extremos. El primer extremo o igual vamos a ponerlo acá.
tristeza, voy a usar ese término ya que estamos usando el término tristeza, de otros, podemos llamarle disfuncionalidad, sufrimiento, tristeza de otros. Tristeza del, vamos a usar el término budista, de la realidad. No voy a poner la tristeza de uno, porque 1 y 2 es la tristeza propia, la tristeza propia, cómo se vincula en términos de aquella que genuinamente podemos hacer algo, genuinamente podemos entender, en términos de poder transformar la tristeza de uno, la tristeza propia en términos de otros, y aquella que tiene que ver con la realidad. Voy a tratarme de explicar un poco mejor. Para el budismo, la tristeza de la realidad es nuestra naturaleza implícita que tiene que ver con la existencia, y aunque suene muy cuadrado, llamémoslo así, suene muy clásico en términos de enseñanzas budistas, vamos a decir que pongamos uno romano. Impermanencia, como dice Eric Clapton, time can break your heart. El tiempo te puede romper el corazón. Time can take you down. El tiempo te puede tumbar, cualquier cosa que signifique, pero parece ser que en esa canción tiene que ver con la muerte. Time can take you down. El tiempo te puede tumbar. Time can break your heart. El tiempo te puede romper el corazón. Y aquí voy a llamarlo pérdida de identidad, como hemos hablado, pero también podemos llamar integridad, desde no desde una cuestión moral, hay varias acepciones de integridad, aquí simplemente significa wholesomeness, de integridad en el contexto de aquello que te integra. Voy a explicarlo más adelante, pero es básicamente como, un ejemplo muy rápido, volviendo a Eric Clapton, la muerte de un ser querido, impermanencia, cómo puede romper y derrumbar tu mundo que estaba integrado como, llamémoslo así, tu área profesional, tu área económica, tu área, y de pronto, time breaks your heart, el tiempo rompe tu corazón y todo tu mundo se derrumba. A eso me refiero con integridad. No integrity en el sentido moral, sino wholesomeness. Bueno. Y por tanto esto nos llevaría al sufrimiento, que son los clásicos 3 sellos budistas, pero esto es muy importante para entender el genuino corazón de la tristeza, para llamarlo genuino.
No voy a entrar ahora en detalles de la tristeza de otros. ¿Por qué? Porque va a tocar, por ahora, muchas de las reflexiones que tienen que ver con la codependencia. ¿Recuerdan la codependencia, las dos características de codependencia? Son muchísimas, pero dos. Y lo pusimos. Puede ser codependencia, uno, sentirte responsable de la experiencia de otros. De la experiencia de otros. Ejemplo, hija, hijo, cónyuge, amigo. Yo soy responsable de tu experiencia, yo voy a hacerte feliz. Yo voy a encontrar el significado a tu vida. Ahora, no quiero con esto implicar o traer como la idea de que debemos ser más individualistas y egoístas. De hecho, eso es parte de la traumatización social. Pero podemos ser interdependientes, no codependientes. Pero acá es muy grave. ¿Por qué? Porque te sientes responsable de la experiencia de otros. Dos, ¿recuerdan? ¿Qué habías dicho? Temor a decepcionarlos. Y de un ejemplo muy fuerte, no sé si recuerdan el ejemplo, aquella persona que había sido abusada de niña, que se sentía responsable, enferma, décadas después, se sentía responsable de no hablar. ¿Por qué? Porque podría causar un mayor problema en esa persona abusadora o en el entorno familiar. Traducción, yo soy responsable de la estabilidad familiar. Entonces me trago el abuso. No voy a entrar en mayores detalles, ¿verdad? Dos, no voy a decepcionar, no vayan a pensar que yo soy una persona sucia, no merecedora de cariño, aquella que causó ese conflicto, era una niña, por no decir bebé, y no vaya a decepcionar los que piensen que yo lo provoqué. Parecen historias de documentos clasificados. Desafortunadamente, el abuso sexual infantil, predominantemente en mujeres, es altísimo. También en hombres, pero en proporción es tristísimamente presente en nuestra sociedad. Bueno, no vamos a, lo que no sea importante, pero no vamos a quedarnos acá. Solo era en términos de recordarlo. Por lo que tristeza propia, nada más decir respecto a la vinculación con otros, es un tema tan poderoso que si reflexionamos, muchas de las tristezas, decepciones, dolores, incluso enfermedades que tenemos, lo voy a decir de una forma más llana, es por estar cargando vínculos con otros que no estaban en nuestras manos cambiar. Un padre ausente, o depresiva, o madre depresiva, o adicciones en casa, o abusos sexuales. Sé que se dice fácil, no es fácil, subrayo. Lo único que quiero decir, y con mucho respeto, es que no somos responsables de lo ocurrido.
Voy a poner un ejemplo un poco más doloroso, bueno, no un poco más doloroso, un poco más cotidiano, también doloroso. Aquella persona, no le voy a poner género, no porque ahora esté de moda, sino aquella persona que es traicionada por su cónyuge y se siente responsable. Es que, claro, físicamente ya no estoy tan atractiva. Claro, desatendí a mi cónyuge. Claro, idiota de mí por trabajar mucho. Sí se entiende esta parte, que es una forma donde nos destrozamos la vida por sentirnos responsables de la experiencia de otros y temor a decepcionar. Pero esto es gran parte del tema que argumentamos, o por lo menos mencionamos, en el arte de la codependencia, que está relacionado, pero es parte de la tristeza de otros. Y esa luna de la que estoy hablando, la luna del genuino corazón de la tristeza, como quiera que fuere, no tan redonda, sí, bueno, en fin. Es una luna desde donde tenemos que contactar con nuestra salud mental básica, donde tenemos que contactar con nuestra genuina condición. Cómo abrazar nuestras más profundas decepciones. Y en un estricto sentido, esta luna es un diálogo con, podríamos llamar monólogo, pero vamos a usar un diálogo. La palabra diálogo es un diálogo que establecemos, y esto es muy importante, con nuestra salud mental básica. ¿Cómo llegamos a este contacto o diálogo con nuestra salud mental básica? Voy a ponerlo acá para no perderlo de vista, perdón. Diálogo con nuestra salud mental básica, usando terminología de Trumpa. ¿Cómo? Básicamente teniendo la enorme valentía, le llaman en inglés courage, y luego traducen como coraje, ¿verdad? Que en la mayoría de las acepciones en castellano, el coraje, sí, claro, segunda, tercera acepción, disculpen, pudiera entenderse como valentía, ausencia de temor, pero la primera, en casi todos los casos, es un berrinche, ataque de rabia, enojo, ira. Es tener la valentía para mirar la genuina condición de tu existencia. ¿Y cuál es la genuina condición de la existencia? Una existencia desde donde somos completamente dependientes los primeros años. Yo me atrevería a decir que somos completamente dependientes todos los años de nuestra vida en otros, como dice el Dalai Lama. Pero hay una enorme diferencia entre vínculos sanos y vínculos disfuncionales, que no vamos a tocar otra vez ese terreno, por lo menos ahora. De tal manera que es muy importante en este contactar nuestra salud mental básica, el poder distinguir
el poder trabajar con este magneto o este imán que nos jala, como dice Tractung Rinpoche, a este mundo de la mediocridad, al mundo del miedo donde no queremos hacer nada por temor a ser criticados, al mundo de las vidas grises, al mundo de la opinión de masas, al mundo de el buscar ser aceptados no matter what, sin importar los costos. Y este mundo de la mediocridad es el mundo donde se encuentra o nos encontramos la mayoría. En el mundo de la adicción a pantallas, de teléfonos, que se vuelve, como indicamos, la verosimilitud de la felicidad. Y la verosimilitud es un mundo con amigos que no existen, con likes y hasta corazones que no existen. I love it en tu historia o en tus publicaciones, en tus grupos, foros a los cuales sientes pertenecer, a noticias masticadas, recicladas. ¿Saben quién controla los medios masivos de comunicación en el mundo? A guess. La banca. No me refiero a la del parque, ¿verdad? ¿Y saben que también controla la banca? A todos los políticos. No, pero no me estoy refiriendo acá de la bancada de región 4 latinoamericana, ¿verdad? Y me refiero a latinoamericana desde Tijuana hasta la Patagonia. Los políticos del mundo. Entonces, la banca controla medios de comunicación, incluidos los locutores que simplemente repiten opiniones que se les indican. 2, políticos. 3, lo más importante de todo, armas. Y ya cuando tienes banca, políticos, armas, tienes todos los energéticos. ¿Qué necesitas? Básicamente controlar masivamente los estados mentales de todos. Ahora, no estoy acá denunciando, vivimos en un mundo terrible y nada de eso. Tenemos un mundo fascinante en términos de muchas libertades, igualdades, oportunidades, en muchas partes del mundo y en muchos contextos, desafortunadamente no en todos. Pero aquí a lo que me refiero es que mundialmente, como especie, el éxito de este modelo es una sociedad adicta, una sociedad enferma, una sociedad ansiosa, niños medicados. ¿Saben con qué se medican los niños y jóvenes? Antipsiquiátricos. Se les están dando endorfinas, dopaminas. ¿Para qué? Para sentirse bien. El problema es que la razón para sentirse bien es un mundo con pertenencia, con sentido, con una presencia amorosa. ¿Por qué los padres no dan eso? Porque están inmersos en un mundo de deudas, en un mundo de producción, en un mundo de multitasking, de ejecución múltiple o ejecutar crianza, ingresos, cuerpo atractivo, ser buenas madres, ser profesionistas. Digo, no lo dudo y que no tengan esa capacidad y que sea un derecho bien ganado y además una gran capacidad. Lo que quiero decir es que se están creando madres
padres estresados y niños abandonados, y lo que quieres darles es una pastilla. Muy fácil. O una tablet. Riesgos enormes en niños pequeños cuando simplemente le creas a un amigo imaginario voraz, donde va a crear todo tipo de necesidades, como ocurría desde el invento de la televisión, donde, al menos en Norteamérica, prácticamente el mundo occidental, la televisión y los niños era la forma como la televisión le decía a los niños qué juguete necesitaban y los padres tenían que comprarlo. Pero ahora es distinto, ahora es pornografía, ahora es cómo deben sexualmente hablar, ahora es los challenges o desafíos, ahora es un sentido de pertenencia, ahora es una forma de expresar todo tipo de procesos cognitivos que no están en edad para procesar. Ejemplo, niños de 7, 9, 11, 13 años mirando hardcore sex. Que en estricto sentido no vamos a entrar en el debate de la pornografía, pero creo que todos podemos coincidir que está un poco fuera de tiempo. Si un adulto lo mira, dice, esto no me agrada o esto me agrada, y cada uno. Pero ¿qué criterio va a tener un niño de 9 años? Y en donde pica 3 teclas y en ese momento aparecen videos, fotografías, películas completas. Por citar un ejemplo. Vuelvo al punto. El genuino corazón de la tristeza es entrenarse en la valentía de poder distinguir qué es aquello en términos de la fuerza cultural, social, familiar y personal que nos arrastra en términos de carencias. Y eso es algo que en sí mismo es un gran logro a nivel social o individual. ¿Por qué? Porque la mayoría, como dice el psicólogo John Bargh, somos seres altísimamente influenciables. Te repiten 3 veces la misma babosada y estás repitiéndola tú. Te ponen 15 veces una canción ridícula y le estás cantando sin darte cuenta. Incluso de caramelitos o gomitas o aceite de autos, y la gente sin darse cuenta absorbe eso. ¿Y por qué lo absorbe? Ridículas posturas políticas y que luego la repiten los lorocutores, como dice Jalife. ¿Por qué? Porque te sonríen, y cuando uno ve una sonrisa, inmediatamente estamos necesitados de endorfinas, de un sentido de pertenencia. Entonces bailas con la pasta dental, ¿no? Y entonces tu mente dice, pues si canto la estúpida canción, voy a sentirme bien. Entonces no te das cuenta y tienes el grillo del oído, como se le llama. Entonces te levantas cantando a todo pulmón canciones bobas o anuncios, o dices, ahora tengo que ir a ver esa función importante, esa película. Tengo que incluso leer esa nueva novela. No porque te interese leer la novela, pero todos hablan de la novela. Por decir cualquier cosa, 50 sombras de Grey, ¿verdad? Interesante el estudio. La abrumadora mayoría que compra esa novela son mujeres. ¿Por qué? ¿No tienen pornografía? Claro que la tienen. ¿Por qué? Pues hay un estudio interesante, es porque les interesa la pertenencia, aunque sea en forma de dominación.
tener a alguien que te contemple y tenga una necesidad codependiente de ti, así sea en forma de dominación sexual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de desintegración de vínculos amorosos y vínculos sexuales, que, dicho sea de paso, la sexualidad es muy importante, no, claro está, únicamente en términos reproductivos, pero también en términos de afectividad y validación del otro, no nada más en términos de genitalidad, como aparece en sitios pornográficos o en las relaciones humanas, incluso en Tinder o en Match.com. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque diario se hacen 11 millones de match, es decir, de coincidencia, donde el uno y el otro se gustan. Muchos de ellos se reúnen, muchos de ellos tienen relaciones sexuales, pero lo interesante es que no funciona en la mayoría de los casos para ser una pareja. ¿Por qué? Porque siempre está la promesa de encontrarte a alguien mejor. ¿Sí vamos bien? En este sentido, o en este orden de ideas, y voy a hacer una pausa en unos momentos, es una gran tarea y una importantísima, llamémoslo, un importantísimo objetivo, que podamos distinguir en gran medida qué es aquello que genuinamente es nuestra condición y aquello que es una mera construcción de miedos o construcción de necesidades. Y para eso se requiere educación. No me refiero a leer de qué parte del castillo se tiró Juan Escutia, que nunca existió. Bueno, que hace poco, bueno, no me voy a ir a ese ejemplo, en fin, de un soldado que se cayó de una bandera, que se atoró, y en fin, pero bueno, eso es reivindicación de la historia. Es decir, no existió Juan Escutia, pero ahí, en fin, no nos distraigamos. Donde sí necesitamos educación en términos de la habilidad de buscar información, y no estoy hablando únicamente de Wikipedia, sino la capacidad de discernir cuando se lee, pero que se lea. La capacidad de investigar, la capacidad de crear debates, aunque sean ficticios, donde se defiendan posiciones distintas, que esto muchos colegios, escuelas, lo están haciendo, para lograr tener una capacidad de discernimiento y que no vaya allí el ego. Entonces, no una educación para consumir información, sino para organizar información. Pero más importante que todo eso, como dice Eduardo Punset, es el que podamos procurar estructuras emocionales de la validación del otro, donde podamos validarnos como grupos, aprender a tolerarnos, aprender a ser solidarios, aprender a ser amorosos, aprender a ser valientes, aprender a ser compasivos, que eso es fundamental. Tú enséñale esto a un niño, vamos a decir, en pre-first le llaman hoy en día, o vamos a decir jardín de niños. Y todo esto es algo fundamental. Tuve la oportunidad de enseñar alrededor de 10 años meditación a niños, y eran los cambios tan importantes, pero no era nada más sentarte a escanear el cuerpo, a decir om, a escuchar un sonido y alzar la mano únicamente, sino es un trabajo muy, muy profundo a través de dinámicas de grupo,
donde los niños aprenden a algo muy importante, que no son ellos sus emociones, que las emociones son algo exterior que pueden gestionar. Le llamábamos monkey mind, el mono de la mente, ¿verdad? Y de pronto decían los niños, después de meses de curso, decían, mamá, perdón, pero ahora sí, el mono, o como se dice más en México, el chango de la mente, me controló, ¿verdad? Discúlpame. Ahora sí con mi hermano, pero es que ahora sí el chango, el mono de la mente, me hizo decir y hacer. Comienzan a entender que la mente es algo con lo que pueden tener control o no control, y a no pensar que ellos son sus emociones. Y toda una serie de dinámicas interesantes, enseñanzas que transforman la vida de un niño, porque a veces pasan toda su vida sin un diálogo emocional. Todo es ejecución, todo son buenas notas, todo es divertirse, mojarse en las vacaciones, comprarse babosadas, y lo que piden en ocasiones es un abrazo. Es un momento de interacción, de validación de sus sentimientos, pero parece que los sentimientos es lo peor. El padre o la madre no van a expresar sentimientos porque es débil con los hijos. Lloran enfrente de ellos y le dicen, no llores, no te enojes, y los ven gritarse en una puerta atrás. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Entonces, bueno, cerrando la idea, educación amorosa, y por otro lado, el poder aprender a darnos cuenta de qué es aquello que es una condición de tristeza, que es tomado, vamos a decir, que parece propia, pero en realidad la podemos desidentificar. Una palabra más fácil antes de la pausa, podemos aprender a tomárnoslo menos personal. Gran parte de lo que nos han hecho, y lo digo con responsabilidad, aunque no se dice fácil, no nos lo hicieron a nosotros. A esta persona se lo voy a hacer. La gente está en su película. Vamos a la pausa de unos cuantos minutos y volvemos para la discusión de la tristeza de la realidad. Pregunta Rosalba, disculpen, no comprendí bien la idea que expresó en relación a las neuronas que tienen características intuitivas, cómo impactan en nuestra respuesta integral. Gracias. Sí que, por ejemplo, en el área del corazón, en el pericardio, sé que se han detectado neuronas, y hay estudios donde aquello que llaman gut feeling o sensación de víscera, una respuesta visceral, tiene que ver con características intuitivas. Entonces, cuando tenemos una respuesta, una reacción intuitiva, y la suprimimos por ser aceptados por otros, por ejemplo, hay una situación de peligro o una persona violenta, pero tú necesitas ese vínculo, entonces puedes generar una codependencia que transgreda incluso tu integridad por ser aceptado a pesar del hecho que eso pueda ponerte en peligro. Hay un estudio que cita Gabor Maté sobre personas con un problema neurológico que pierden la habilidad de entender el habla, se llama afasia. Y ellos no pueden entender lo que estás diciendo, pero activan esa parte intuitiva donde reconocen gestos, donde reconocen, ellos tienen una sensación más directa sobre la honestidad o deshonestidad de las personas. De tal manera, dice irónicamente que si todos los humanos tuviéramos esa habilidad que tienen los pacientes con afasia, ningún político sería elegido, porque están diciendo pura basura, y uno ve claramente el lenguaje emocional que
simplemente están diciendo mentiras. Entonces, eso es como funcionan en general los animales, ¿no? No entienden si les hablas en alemán, francés, castellano, italiano, pero entienden toda esa parte que es más de un lenguaje emocional. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a hacer también tratar de tener tiempo para la meditación. El contacto con o el diálogo con la salud mental básica. Hemos argumentado hasta ahora dos aspectos vinculados a la tristeza. Podríamos decir que en términos de tristeza propia, que es lo que estamos discutiendo, podríamos hablar de dos extremos, un aspecto genuino y un aspecto falso. El aspecto falso o ilusorio es aquello que nos conduce a una construcción de identidad que es una tristeza propia que en realidad no es una condición de nuestra genuina naturaleza, pero que es una donde creamos una identidad emocional que nos destruye, que nos daña. Podríamos decir en términos generales que no se trata de no tener un vínculo con los otros, por lo cual pudiéramos estar tristes, pero podemos hablar de dos extremos, que es un genuino corazón de la tristeza y un falso corazón de la tristeza. El corazón de la tristeza falso es uno donde creamos una idea o experiencia distorsionada de nosotros y de la realidad. Y que por otro lado, un genuino corazón de la tristeza requiere un trabajo personal, requiere un trabajo en términos de emociones, en términos de reflexión, que es un poco lo que tratamos de generar acá, que es un espacio de reflexión y que vamos también a entender una noción que podemos llamar o vamos a comparar. Un genuino corazón de la tristeza es un corazón que se acompaña. Muy importante. Es un corazón que se acompaña. Voy a ponerla acá. La A es genuina y B es falsa. Entonces tenemos estos dos grupos. La genuina es la que se acompaña a sí misma. La falsa es la que se abandona. Es la que se arremete, se violenta a sí misma. Bueno, aquí igual puse fuera de cuadro genuina, vamos a ponerlo dentro de cuadro. Genuina. Y de manera interesante, todos los seres humanos tenemos una tristeza genuina y una tristeza falsa. Voy a dar un ejemplo de una tristeza falsa. Es una tristeza, hemos dicho, donde nos abandonamos a nosotros. Lo voy a escribir
Y voy a dar luego el ejemplo. Falsa, abandono, que es simplemente un término, es mucho más complejo. Genuina, acompañar. Les voy a dar un ejemplo de la tristeza falsa, abandonarnos a nosotros mismos. Todos pudiéramos tener la tendencia que es un ejemplo un poco superficial, pero vigente. Te critican un grupo de personas en tu espacio de trabajo o en la escuela porque tus zapatos no son tan bonitos. O porque de pronto tu físico, si eres un poquito baja o bajo o ancho o lo que fuere, ¿verdad? Y algo interesante es que al ser juzgado, al ser invalidado por otros por estas condiciones, por lo general una tristeza falsa en donde nos abandonamos es o se convierte en self-aggression, agresión a uno mismo, con síntomas como maldita sea, debería de tener esos zapatos y ya sería aceptado. Pero es culpa de mi padre o de mi madre que no me compraron estos zapatos, o que no soy tan alto, no soy tan esbelto, no soy tan esto o lo otro. Entonces, si observamos este ejemplo un poquito superficial, vemos cómo el self, el individuo se abandona a sí mismo, dice, fulano de tal yo, eres repugnante, ¿por qué no tienes estos zapatos? ¿Por qué no tienes este cuerpo? ¿Por qué no eres deseable, apreciable o amable, loving, digno de ser amado? Y esto es interesante porque al abandonarnos, nos tornamos contra nosotros mismos y esa tristeza, que claro que se siente horrible, se siente fatal, pero aquí hay un proceso en donde después del golpe te desconectas de ti, como hablamos en codependencia, y anhelas ser aceptado, ser popular, ser atractiva, ser el que tiene mejor o más lindos zapatos de la oficina o del salón de clases. Y aquí hay una tristeza, pero es una tristeza adictiva. Léanse los dos puntos. Y acá toca más el segundo. ¿Cómo quisiera tener los zapatos más lindos? ¿Cómo quisiera no ser yo? Entonces sería más querible. Caray, pero si soy yo, hasta mi madre me decía que era repugnante y nadie me iba a querer con esta actitud, esta naturaleza. Entonces, es muy importante entender el abandono y es una tristeza muy estúpida. ¿Por qué es estúpida? Porque es una tristeza dependiente, es una tristeza de ansiedad, que aunque ya tengas esos zapatos porque eres trabajólica, workaholic, y ya te compras no nada más esos zapatos, sino otros 75 pares, eres una persona con la ansiedad y el estigma de ser una persona infeliz, con 75 pares de malditos zapatos. O con compras, o con cirugías estéticas, o con
lealtades y pertenencia social ambigua, ridícula, frívola y, más importante, profundamente insatisfactoria. No estoy diciendo que los vínculos sean frívolos, son indispensables, pero son vínculos sanos, no vínculos estúpidos. Eso es parte de lo que hemos hablado, una tristeza no genuina, el falso corazón de la tristeza. De tal manera que debemos de distinguir la tristeza que viene de otros, que no significa que no sea genuina, puede ser genuina, pero no es algo que vaya a destruirte. Puedes crear vínculos, pueden haberte lastimado, puedes trabajarlo y decir, sí he sido una persona transgredida, decepcionada, abusada, mentida, pero se puede volver genuina siempre y cuando entiendas que esa es la genuina condición de la existencia. Más fácil. Cuando no te tornas contra ti mismo y te pateas el trasero. Cuando no dices, maldita sea, tengo que ser súper millonaria, súper popular, súper atractiva, súper buena profesionista, buena madre, superwoman o superman. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de esa persona trabajólica, alcohólica, violentólica, lo que hay detrás de esa persona obsesionada en su cuerpo, en el gimnasio o patológicamente en redes sociales, es básicamente una persona que se considera que no es suficiente. Es una persona con una tristeza, con un abandono de sí mismo. Bueno. ¿Cuál es ese diálogo con la salud mental básica? No se trata en el budismo de afiliarte a una religión, por favor. De hecho, la mayoría de las dinámicas sociales que hay en centros o grupos budistas es bastante falsa y es bastante basada en la estigmatización del otro, si no aceptas al gurú, si vas a otro lugar, si lees otros libros. ¿Por qué? Porque se trata de homogeneizar como un micro clima de un gran clima social. Pero lo que propone el budismo en estricto sentido es poder tener un recurso en términos de un entrenamiento budista que se llama un entrenamiento de estudiar el Dharma, o la psicología budista, si así lo quieren ver, o el Abhidharma, o las enseñanzas en sí mismas, extraer la esencia de ellas, no volverte un loro más, o un socialito espiritual, un budismista, y luego meditar correctamente en ello. Preguntan, buenas noches, para aprender la capacidad de discernir, ¿será lograr validarme perteneciendo a un grupo? Creo que con lo que se mencionó se pudo haber respondido. Berenice, me alegra saludarte igualmente. Qué gusto que nos vimos en Puebla en el seminario de tanatología. Bien. No sé por qué ponen esa cara si no hemos dejado de hablar de cosas bonitas, esperanzadoras. Digan Om y todo se disuelve. Si lo creo, lo creo. ¿Qué más? Los arcángeles proveerán. Todo es uno. Todo pasa por algo. Venimos a algo. Todo ya está escrito.
De lo que se trata es de ser feliz. Sonríe y generas endorfinas, come chocolate, generas endorfinas, métete al club de abrazos. Y fundamentalmente todos nacemos con una misión. Bueno, entonces, ¿para qué te sales de la cama todos los días, verdad? Ya está todo hecho. Bueno, todo lo anterior era broma, ¿eh? No es para qué, porque todos así. Así ya. Exactamente. Bueno, entonces, básicamente lo que va a distinguir el corazón de la tristeza, como dice Gampopa en el libro Precioso Armamento de Liberación, editorial Chapsol, solo voy a poner el autor, Gampopa, siglo XII, Precioso Ornamento de Liberación, pero bueno, es un texto clásico budista que dice: la única naturaleza positiva del sufrimiento es que podemos aprender. Lo único bueno del sufrimiento es que podemos cambiar. No que en el sufrimiento haya algo positivo en sí mismo. Es un golpe en nuestra nariz, estoy ya ejemplificándolo, que te dice por acá no debes caminar. Pero en sí, hacerle un templo al sufrimiento no es lo importante. La diferencia entre el narizazo no es contra qué te golpees, sino qué comprendes a partir del golpe. Si entiendes a partir del golpe que eres un estúpido, perdón, acá, ve, que eso es un ejemplo de cuán bueno para nada eres, de que te tienes que odiar a ti mismo y suprimir más, que tienes que avergonzarte de quién eres y de tu sentir, y que tienes que obsesionarte más con ser aceptado, entonces es un tonto aprendizaje del sufrimiento. Eso se llama la rueda interminable del sufrimiento, que los budistas llaman korwa o samsara. Y no hay ninguna lección del samsara. Es como te puedes caer de una bañera, o te puedes caer de una escalera de caracol, o te puedes caer de una escalera de, qué sé yo, de una catedral, o bien se le puede caer al piso al ascensor de 80 pisos. Y eso no importa qué te suceda en estricto sentido, lo que importa es qué tan clara es tu mente en términos de afrontar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si el sufrimiento o la decepción o el desaire o la muerte súbita o el resquebrajamiento de inesperado de nuestra experiencia ocurre, ese no es el termómetro de el genuino corazón de la tristeza. El termómetro es si es una tristeza de autoagresión o falsa, de abandono a uno mismo, algo que evidencia que justamente no servimos para nada. Y la otra es una genuina donde acompañamos el sufrimiento, no huimos de él, observamos nuestro dolor, estamos con el dolor. No tratamos de cambiar nada, no tratamos de huir de él,
Porque si huyes del dolor, lo personificas. Porque si huyes del dolor, te abandonas a ti mismo. Así que el siguiente ejercicio de meditación es similar al de la semana pasada, con la diferencia, bueno, voy a recordar el de la semana pasada, porque bueno, ya pasaron incontables horas de manas, entonces todos se olvidan. Ya, bueno. En la meditación de la semana pasada, salíamos de nosotros mismos en este ejercicio imaginario, nos observábamos, apreciábamos hechos muy simples como estar sentados, como mirar nuestras manos y sentirlas, como mirar nuestro rostro, alguna peculiaridad física, ¿recuerdan? Y que eventualmente nos mirábamos, nos tomábamos de las manos, por supuesto es una explicación muy simple, nos mirábamos como si frente a un espejo e incluso podríamos abrazarnos o tomar nuestras manos en este ejercicio imaginario, tomando en cuenta que nosotros estábamos afuera de nosotros mismos. Este ejercicio es similar, con la diferencia que vamos a mirar a ese nosotros en el pasado. Vamos a mirarnos en una situación, no tiene que ser un evento en particular, pero puede ser un periodo de tiempo en nuestra vida. Ejemplo, un periodo en la infancia como cuando, qué sé yo, un desaire fuerte en la infancia o en la adolescencia o algo que nos haya lastimado, no necesariamente de papá, mamá, sino puede ser una humillación en un patio de la escuela o, qué sé yo, en el salón de clases, un maestro un poquito extremo que nos juzgó emocional o lo que fuere, ¿verdad? Y es a partir de eso que vamos a seguir la meditación guiada. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno. De lo que se trata es observar, no es un ejercicio de cambiar, no es un ejercicio de reescribir o sobreescribir o replantear. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio de respiración como preámbulo. Vamos a cambiarlo un poco respecto al de la semana pasada. Simplemente hacemos el gesto Vajra, que es el dedo pulgar en la primera falange del dedo anular. En este caso podemos poner los puños cerrados con las palmas hacia abajo o hacia arriba, como gustemos. Vamos a sacar el aire y cuando sacamos el aire dijimos que es como si nos dieran un golpe en el estómago, no que tenga que doler, simplemente es como todo es por la nariz. Y luego tomamos el aire y ya que tomamos el aire vamos a mover el vientre. No vamos a explicar, no es un ejercicio meramente de calistenia o físico, también libera de muchos aspectos, de mucho prana residual, como se dice en la tradición budista, que tiene otras reflexiones. Pero bueno, con el aire dentro, cerramos el suelo pélvico, es decir, el recto, y vamos a mover el vientre jalándolo hacia atrás y moviéndolo hacia la derecha 7 veces, hacia la izquierda 7 veces, hacia adelante 7 veces, hacia atrás 7 veces. Créanme que sí van a poder
lograr 7 veces, nada más que tengan paciencia y a la hora de sacar el aire es por la nariz siempre. Ya terminan de hacer los movimientos y luego sacan de esta manera el aire. ¿De acuerdo? Cris, me ayudas ahora a abrir un poquito, es que luego se aumenta el ruido, los silbidos y todo eso. Sí, muchas gracias. Entonces, y de allí ya comenzamos, ya que sacamos el aire, nos sentamos con la espalda recta y comenzamos con el ejercicio. Entonces, comenzamos. Nos sentamos cómodamente. Primero nos enfocamos en la respiración. Y algo muy importante es relajar el cuerpo, incluso los párpados, relajar la mente. No hay que fabricar experiencias o emociones, simplemente estar en el presente. La manera de conectarnos al presente es inhalando y exhalando. Sentimos cómo nuestro cuerpo está vivo, como cada molécula, célula, componente de nuestro cuerpo está vivo. Y aceptamos esa experiencia. Además de aceptarla, generamos gratitud, sentimos cada instante como experimentamos a nuestro cuerpo como una unidad hecho de tantos componentes que lo estructuran. Y en este estado de relajación, de gratitud, de aceptación, salimos en nuestra imaginación de nuestro cuerpo como un cuerpo mental y dejamos al cuerpo del presente allí sentado meditando y recordamos que es un ejercicio imaginativo. En cualquier momento podemos de manera relajada regresar y ahora en nuestra imaginación vamos hacia el pasado a un periodo o segmento de tiempo que si bien no nos lastimó necesariamente de forma profunda, puede ser que ahora mismo nos llene de rabia, enojo, indignación o incomprensión.
y vamos hacia el pasado en este cuerpo mental imaginario, y como si fuéramos visitantes, vemos, observamos la situación que pudo habernos lastimado o indignado, y no juzgamos. Vemos la situación, pero particularmente nos vemos a nosotros mismos. Tratamos de mirar nosotros en el cuerpo mental como visitantes, mirar de cerca nuestra expresión, nuestra capacidad de entender, nuestros recursos emocionales en ese momento, sin juzgar, sin entrar en el cuerpo de nosotros en ese momento, solamente observando. En este imaginario, ahora vemos que sin importar la edad que pudiéramos tener en ese momento o periodo de nuestra vida, vemos que nos sentamos como si estuviéramos meditando. Esto es, la niña o niño que éramos, o la o el joven que éramos, está allí sentado y lo observamos. Miramos el cabello, el rostro, los hombros, como si estuviésemos flotando arriba de ese cuerpo del pasado que somos nosotros. Podemos incluso ver la vestimenta, generamos empatía, acompañamos a ese nosotros del pasado en nuestra mente. Generamos compasión, empatía, incluso podemos comunicarle mentalmente sin dialogar o decir algo en particular, que lo que sucede no es su responsabilidad, no está en control de ello, que es natural sentirse mal, que no lo puede cambiar en estricto sentido, y que estás con ella, con él, contigo mismo. Observas cada molécula que compone su cuerpo, nuestro cuerpo en el pasado. Vemos nuestro rostro, nuestras manos más pequeñas,
Y aunque podamos en este momento sentir un poco de emotividad, entendemos que nosotros estamos afuera, el cuerpo de nosotros en el pasado está allí, lo miramos, pero no somos ese cuerpo imaginario del pasado. Lo que hacemos es generar empatía, comprensión, y ahora, de manera amorosa, tomamos nuestras manos del pasado, abre los ojos, quién éramos entonces, y nos miran. Y aunque pudiera haber confusión o tristeza o enojo, simplemente acompañamos sin decir nada, sin tratar de cambiar algo, sin compartir rabia o emociones destructivas, simplemente nos acompañamos en amor, con compasión. Y una vez que podemos extraer una sonrisa de ese yo nuestro del pasado, te abrazamos llenos de comprensión, tanto ese yo nuestro del pasado como nosotros en ese cuerpo mental imaginario. Una vez más, nos transportamos en este ejercicio imaginativo, regresamos al cuerpo del presente, nos encontramos sentados en esta sala, en este espacio, sintiendo nuestro cuerpo presente, nuestro rostro presente, el aire que inhalamos en el presente, los sonidos que escuchamos en el presente. Aceptamos el presente, nuestro cuerpo. Poco a poco vamos saliendo del ejercicio, abriendo los ojos. Bien, todos sobrevivimos. No es un ejercicio de juzgar y en estricto sentido tradicional tampoco de reparar desde una perspectiva dialógica, sino de estar presentes compasiva y amorosamente. Bien, vamos a concluir esta segunda sesión del genuino corazón de la tristeza, donde argumentamos, primero que nada, dos aspectos de tristeza: tristeza generada por interacciones de otros y una que es la tristeza de la realidad, donde hay tres aspectos tradicionales de los tres sellos budistas: impermanencia, transitoriedad, uno,
pérdida de integridad e identidad, llamado tradicionalmente sunyata, vacuidad, umbañi, y dukkha, sufrimiento. En este contexto, lo subdividimos de manera inicial en la tristeza propia, y que en este sentido la tristeza propia puede tener dos aspectos. A, una tristeza genuina, en donde estas experiencias de desazón, de desaire, de derrumbamiento, usando el vocablo de Pema Chodron, podemos acompañar, como hemos tratado de reflexionar y practicar en estas 2 primeras semanas, caracterizada por una experiencia de no juzgar y de presencia amorosa, kindfulness o mindful compassion, compasión con conciencia plena. Y 2, una tristeza falsa que está caracterizada por la supresión, por el abandono. Un concepto que vamos a manejar la próxima semana es el concepto de soledad, que es acompañarnos genuinamente, la soledad. Y 2, desolación, que es un abandono, que podemos estar acompañados y triunfantes del éxito social, del éxito profesional, incluso de, como se diría en un cliché, tengo todo lo que una persona podría esperar y, sin embargo, estoy todos los días luchando por no suicidarme. Hay un reporte, un estudio serio de personas famosas a nivel social, llamémoslo showbiz, porque decirlo medio artístico, el arte pues a veces se ve ofendido. Pero esto es muy importante en términos de cómo tratamos de compensar en una sociedad traumatizada y tóxica, y por otro lado, con una construcción falsa y profundamente disatisfecha. Y en este orden de ideas vamos a continuar nuestro diálogo. Se tocó una palabra clave, que es el diálogo con nuestra salud mental básica, y la próxima semana vamos a trabajar con el concepto de soledad, desolación, y en términos de salud mental básica es despersonalizar nuestra noción de tristeza falsa. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias a todas y a todos.